Te voy a presentar un paso a paso para poder crear y producir textos, guiones para tu podcast. Esto con la inteligencia artificial generativa. Y lo más importante, no te va a ayudar a grabar, no te va a hacer mejores grabaciones, no te va a ayudar tampoco a editar ni a producir. Sin embargo, sí puede interesarte porque optimiza muchos procesos. Bienvenidos. Mi nombre es Juan Carlos Abril desde Academia Podcast. Rápidamente te voy a explicar. En ChatGPT o en Copilot o en Gemini son inteligencias artificiales generativas. Una de las opciones que yo uso es Copilot desde Microsoft y le he pedido con este prompt: ayúdeme a construir un guión de podcast de 12 minutos que explique la importancia del podcast en la transformación digital. Y le digo, destaque 5 beneficios, 5 retos y 2 casos de ejemplo, junto con un llamado a la acción para que se suscriban a las redes sociales de Academia Podcast. El guión debe ser escrito a 2 voces narrativas, una masculina, otra femenina, y con un enganche, una introducción, un desarrollo del tema y unas conclusiones. Esto es clave, y aquí fíjense que en el prompt que uno le escribe a la inteligencia artificial necesita ser detallado, descriptivo, preciso, no necesariamente con particularidades o generalidades, porque de lo contrario pues no puede ayudarte de la mejor forma. La respuesta de Copilot fue precisamente en que hace una voz masculina y una voz femenina. La voz masculina dice: hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Academia Podcast. La voz femenina dice: hoy vamos a hablar de un tema fascinante, la importancia del podcast en la transformación digital. Y ahí va la introducción. Es decir, estas 2 voces primeras, masculina y femenina, que hicieron su intervención inicialmente, pues lo hicieron como un enganche. Y esto es vital siempre en cualquier pieza de comunicación que tú produzcas o que tú crees. Necesitas a partir de ahí hacer la introducción. Entonces dice la voz masculina: en los últimos años, los podcasts se han convertido en una herramienta esencial en la era digital. Voz femenina: pero ¿por qué son tan importantes? ¿Qué beneficios y retos representan? ¿Cómo ha impactado a diferentes sectores? Y ahí viene el desarrollo del tema. Fíjense cómo luego de generarle un contexto, él lo transforma en pregunta. ¿Por qué son tan importantes? ¿Qué retos y beneficios? Fue lo que yo le pedí allí en el prompt. Y finalmente pues el desarrollo del tema, es decir, en temas de accesibilidad, diversidad de contenido, conexión con la audiencia, bajo costo de producción. Estos los beneficios de un podcast. Así pues que tenganlo presente también, que es muy bueno estos datos. ¿Por qué accesibilidad? Pues son disponibles en cualquier momento. Tú vas en el bus, en el carro, en el avión, en donde quieras, y los dispones a través de la plataforma, seleccionas el tuyo preferido y listo. Diversidad de contenido, pues en función de lo que tú produzcas, que tú crees, es decir, de lo que tú eres experto o no, pues ahí está el contenido. La conexión con la audiencia quiere decir que los podcasts, es decir, van fomentando esa lealtad y el compromiso con la audiencia, y eso es lo importante. Es decir, porque tú estás hablando, creando una comunidad, vas a generar ese enganche también. Bajo costo de producción, pues sí, en la medida que pues ya hemos hablado que tú puedes crear un podcast solo con el celular. Sin embargo, el bajo costo de producción viene siendo que pues claro, no vas a utilizar toda la infraestructura que puede utilizar un video, pero pues obviamente aquí sí es necesario tener pues por lo menos un buen micrófono. Y finalmente la educación continua, es decir, los podcasts como una herramienta de aprendizaje pues son fundamentales para el desarrollo profesional continuo. Esto es muy importante. Y después dice: pero no todo es color de rosa, la voz femenina. También hay retos que enfrentar, y entonces aquí viene definido como que no todo es tan bello con los podcasts. Es decir, la competencia, dice acá, la monetización, calidad de contenido, el engagement, la tecnología. Y fíjense, esto es fundamental, porque la competencia, es decir, hay muchos podcasts, hay muchos podcasters y hay muchos creadores disponibles y que entran como a esa puja y a esa pelea. Pero
esto se resuelve. Después hablamos en otro video del tema. La monetización, es decir, cómo tú puedes encontrar esas formas efectivas precisamente para monetizar tu podcast. Ya vamos a hablar del tema, o también ha habido mucho contenido sobre el tema. La calidad del contenido, esto es vital, porque uno no puede desarrollar cualquier cosa. Es decir, no es solamente prender la cámara y grabar un podcast, o prender la grabadora y grabar un podcast. Necesitamos tener calidad de contenido, y la calidad de contenido va a depender también de lo que tú puedas haber estudiado y preparado o planeado quizás dentro de la estrategia para grabar tu contenido. Esto no es solamente hablar por hablar. El engagement tiene que tener una audiencia particularmente comprometida y fiel, que eso es un reto constante de quienes creamos podcast. Y finalmente el tema de la tecnología, es decir, cómo apropias tú la inteligencia artificial para producir y distribuir el podcast. Repito, la inteligencia artificial no te va a editar, no te va a grabar, no te va a mejorar, quizás te mejore la voz, sin duda, y pues eso es importante, pero en ese sentido sí es necesario que tú tengas en cuenta el tema. Bueno, y finalmente pues hay dos casos, digamos, de podcast referentes en Latinoamérica y en el habla hispana. En resumen, plantea el resumen, y aquí yo le pedí al final que si usted puede incluir estadísticas sobre el crecimiento de los podcasts, y particularmente él ofreció un par de estadísticas que son con las que pienso cerrar este episodio o este capítulo, que me parecen muy interesantes. Fácilmente uno puede pensar que, digamos, los podcasts no pueden, uno puede pensar que los podcasts no son tan fundamentales o como tan determinantes dentro del ecosistema digital, pero sí, y fíjense, actualmente se estima que unos 410 millones de personas escuchan podcast en todo el mundo. Y aquí pone una fuente, y la fuente es básicamente un estudio que se generó por el Instituto Cervantes. Ahí está. Y finalmente también dice, además hay 3 millones de podcasts únicos disponibles, con una asombrosa cifra de 169 millones de episodios. Es decir, aquí también muestra de qué tamaño es nuestra audiencia y quizás el lugar a donde nosotros también podemos empezar a llegar. En resumen, entonces, los podcasts son una herramienta poderosa en la transformación digital que ofrecen numerosos beneficios. Y por supuesto, al final el CTA que le pedí, ¿se acuerdan? Le dije, por favor, un llamado a la acción a las redes sociales. Dice, si te ha gustado este episodio, y esto te lo refresco para ti también, no olvides suscribirte a nuestras redes sociales y seguirnos para más contenido interesante. Y la voz femenina dice, gracias por escucharnos y hasta la próxima. Así pues que aquí tienen el paso a paso de cómo crear un podcast o cómo crear contenido con la inteligencia artificial, diciéndole precisamente un buen prompt y precisamente optimizando un poco del flujo de trabajo que nosotros traemos. Repito, no te va a editar, no te va a grabar, no te va a mejorar la producción como tal, la música, etcétera, etcétera, pero sí por lo menos optimiza muchos procesos que son relevantes y muy importantes. Un saludo especial, nos saludamos en un próximo video.